Muy buenas noches, bienvenidos a la quinta temporada de Legítima Defensa, segunda dosis. Desde hoy los vamos a acompañar todos los domingos a partir de las 20 horas por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, como siempre. Les voy a recordar ya desde el principio que los que no se hayan suscrito, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Pueden hacer, por cierto, todos los comentarios que quieran, tanto en el chat como en el perfil de comentarios, y hacer donaciones a través del chat. Nos van a poder ver también en la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, en Twitch y en las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión. A lo largo del año, como ustedes saben, nos va a acompañar siempre, todos los domingos, nuestro querido amigo y colega Víctor Hugo Popi Avelando, que está a cargo junto conmigo de El Café con Popi, donde analizamos los diferentes acontecimientos de actualidad, lo que va sucediendo tanto en el Uruguay como en la región, y a veces con una mirada incluso más allá de nuestra región de América Latina. En la noche de hoy vamos a estar charlando con el designado presidente de la Administración Nacional de Enseñanza Pública, del CODICEN de la ANEP, el maestro Pablo Cayani, y también con el economista Mario Vergara, uno de los tres candidatos propuestos por el Frente Amplio para la Intendencia de Montevideo, elecciones que se van a realizar en el mes de mayo. Así que, si gustan, vamos a la introducción y enseguida charlamos con nuestro primer invitado de la noche de hoy. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Recuerden poner me gusta, hacer comentarios, hacer donaciones, hacerse socios o socias de la comunidad de Caras y Caretas en el QR que te van a poner ahora mismo en la pantalla. Y saludamos muy especialmente a la gente que nos sigue todo el tiempo, año a año, semana a semana. Ya esta es la quinta temporada de Legítima Defensa, segunda dosis, desde el exterior. Hay muchos uruguayos y uruguayas y también algunos extranjeros que nos miran desde fuera de fronteras, y les mandamos un apretado abrazo y el agradecimiento por seguir acompañándonos. Ya estamos en contacto con el maestro Pablo Cayani, flamante presidente del Consejo Directivo Central de la ANEP. Bueno, todavía designado, porque recién asumirá en los próximos días. Bienvenido, Pablo Cayani, gracias por acompañarnos en Legítima Defensa, segunda dosis. Buenas noches, ¿cómo estás, Leandro? ¿Cómo está la audiencia? Contento de estar en este inicio de nuevo año de Legítima Defensa. Gracias, Pablo. Estamos todos bien. Te hemos visto muy activo este verano. Me imagino que una designación como esta para una persona que ha recorrido dentro de la militancia en la educación todos los ámbitos, todos los subsistemas, como estudiante de secundaria, como estudiante de formación docente, luego también como maestro y como dirigente político. Me imagino que es una responsabilidad impresionante, pero también es como alcanzar un lugar donde, yo qué sé, cualquiera que milita en la educación dice, ahí se pueden hacer cosas, se pueden ayudar a concretar un montón de expectativas, de sueños, de visiones de la educación que durante tantos años se ha discutido. Sí, yo muy agradecido de la invitación a formar parte del gobierno de Yamandú, y con la idea esta que es como muy clara dentro de lo educativo, digamos, de que ¿no? Las personas o los individuos no mueven la aguja, digamos. La colmena se mueve porque tenemos un equipo que trabaja para que eso funcione así. Creo que Uruguay tiene además, afortunadamente, un compromiso de la ciudadanía con la educación pública que es muy importante. Es decir, cuando uno mira, 8 de cada 10 gurises asiste a propuestas en la educación pública. eh, y eso habla de un tejido con cada comunidad del país, cada paraje rural. Cuando uno retira los límites de un mapa, y coloca solo las instituciones educativas, vuelve a aparecer el mapa Uruguay. Entonces, creo que es una linda oportunidad de continuar avanzando en algo que
tiene como propósito garantizar el derecho a la educación, mejorar los aprendizajes, cuidar a nuestros estudiantes, pero además es construir ciudadanía, digamos, ¿no? Esto es el cerno de lo educativo. eh, y esto es construir el nosotros y los arreglos de sociedad que más nos gusten, o que más tengan que ver con nuestros valores. Mm, Yo creo que en esto hay un conjunto de activos que tiene la educación en Uruguay que lo que hay que hacer es aprovecharlos y ponerlos a jugar en un escenario que tiene desafíos importantes. Todavía tenemos gurises que no están asistiendo al sistema educativo en primera infancia o a nivel de educación media superior, ni que hablar en lo terciario universitario. Todavía tenemos un problema de desigualdad o inequidad en términos de aprendizaje. Los gurises que menos tienen menos niveles de logro que los que más tienen y en una perspectiva de izquierda esto no es aceptable, digamos. Los sistemas educativos tienen que construir sociedades donde cada uno pueda desarrollar al máximo sus capacidades. Y por otro lado, esta demanda que hay sobre la educación, que tiene que ver con el deterioro de condiciones de vida de las infancias y de las adolescencias, en la extensión del tiempo pedagógico, en la alimentación en educación media, en las becas para poder cursar. Es decir, hay un conjunto de acuerdos ahí que existen en la sociedad uruguaya, que existen en el sistema político, que existen en los actores sociales, que tenemos que aprovechar para avanzar, digamos. Y creo que esto además es una particularidad de esta penillanura levemente ondulada, ¿no? Cuando uno mira las discusiones sobre educación en Europa o al otro lado del charco, tenemos conversaciones que a nosotros no, a, a la perspectiva que tiene Uruguay para estos temas, no nos resulta cómoda, no nos resulta, digamos, no nos resulta razonable o no nos resulta acorde a nuestros valores. Pensar en que hay gente que no puede estudiar o que hay gente que por ser migrante tendría que cobrarse, digamos, hay un conjunto de cosas ahí que por suerte en Uruguay no caminan y lo que tenemos es un acuerdo bien importante de la relevancia de la educación pública para garantizar el derecho a la educación, para desarrollar el país, pero además para permitir que nuestras niñas, niños y adolescentes tengan y construyan proyectos de vida que les sean satisfactorios. Pablo, déjame hacerte una serie de preguntas. Yo te digo en algunos rubros que me parece importante que la gente seguro quiere saber. Primero, en el rubro de la gobernanza, llamémosle así, ¿no? Me interesa saber si tienen previsto el retorno de los consejos desconcentrados que fueron suprimidos por la ley de urgente consideración y en el caso de que lo tengan previsto, si hay negociaciones ya adelantadas porque no hay mayoría del Frente Amplio en las dos cámaras para aprobar leyes en ese sentido, y también si tienen previsto, o has hablado con el ministro Maía, la convocatoria a un debate educativo, como prescribía la ley de educación que se había aprobado durante el periodo progresista. Sí, a ver, con respecto al primer tema, al tema consejos, en la propuesta programática y en los compromisos de Yamandú Orsi, el tema participación es un tema central en lo educativo. Esto es consistente además con la literatura respecto a cómo se mejora lo educativo. Digamos, si uno se siente parte, cuida más, aprende más, se siente más seguro. Entonces, el tema participación es un tema que cruza desde el nivel de centro, desde la familia, los estudiantes, los docentes, hasta los niveles de administración. Eh, y ahí lo que tenemos es que el Ejecutivo va a mandar un proyecto de ley. Hay que ver cuándo, porque hay una agenda de cuestiones legislativas en el programa del Frente vinculadas a la educación, donde además está la Universidad de la Educación, donde además está el cogobierno de la UTEC, es decir, hay un conjunto de cosas que requieren ley. Hay que ver cómo se ordena esto, pero efectivamente vamos a una reconstrucción o a un retorno a elementos de participación en la dirección de lo educativo. Este, por otro lado, planteabas el tema repetime la pregunta, me metí. Te planteaba si habías conversado con el ministro Maía, con las autoridades nuevas que va a tener Educación y Cultura, con respecto a la convocatoria
o no de un debate nacional de educación, como se hizo el Congreso Julio Castro en su momento. O sea, que eso estaba prescrito por la ley, fue algo muy caro, digamos, para el Frente Amplio, para el periodo progresista, Sí, y no sé si hay intenciones de hacer ese tipo de convocatoria. el Congreso Nacional de Educación es algo que sigue en la ley de educación, es decir, no, el gobierno saliente no lo modificó. El Frente Amplio entiende que es un espacio válido, legítimo e interesante como para construir una mirada de lo educativo en el mediano plazo, y estamos planificando, digamos, cuál sería el mejor momento para el Congreso Nacional de Educación. Las autoridades, digamos, en la educación entran un tiempo más tarde que el 1 de marzo porque necesitan veña parlamentaria. Luego tenemos la instancia de rendición de cuentas y luego tenemos año presupuestal, es decir, donde se piensa el presupuesto para los 5 años y por lo tanto hay mucha tarea allí. Esto está indicando que sería razonable pensar en el año 2026 o en el año 2026 y 2027 la instancia del Congreso Nacional de Educación, que tiene el propósito de, digamos, de debatir los problemas que tiene lo educativo, de proponer soluciones, pero además de construir eh, una mirada en el mediano plazo lo educativo. Venimos de 5 años donde la mirada de lo educativo estaba pensado como una política de gobierno y esto es algo malo para la educación, es algo malo para los gurises, es algo malo para todos los que vivimos en torno a lo educativo porque la educación juega siempre en el mediano plazo. En el corto plazo, en educación no hay ni resultados, ni buenas experiencias. Pablo, para culminar esta idea de esta especie de bloquecito sobre la institucionalidad, la gobernanza, me interesa saber si, como está planteado en el programa, esta administración de enseñanza pública va a avanzar hacia la posibilidad de construir una universidad pedagógica, una universidad de la educación que comprenda a los subsistemas de formación docente. Nosotros tenemos el mandato de construir una Universidad Nacional de la Educación que comprenda, ¿no?, lo que es magisterio, profesorado, educación social, maestra de primera infancia, maestros técnicos, eh, y, y, es, y con autonomíco gobierno, digamos, es la definición que se tomó en términos programáticos. Nosotros creemos que esto es clave para la mejora, para la mejora de lo educativo, porque esto lo que permite es trabajar en clave universitaria la formación en educación, pero además tener estructura de posgrados, de investigación, de extensión, de un conjunto de cosas que la adscripción institucional, es decir, si es universidad o no, cambian respecto de la formación, pero además nosotros creemos que una universidad de la educación es convergente con el desafío de Uruguay de generalizar lo terciario universitario, es decir, cuando uno piensa que en Uruguay muchos jóvenes no acceden a lo terciario universitario, hay que mirar qué es lo que tenemos en materia de terciario universitario y qué presencia tiene en el territorio para poder pensar esta generalización. Entonces, la Universidad de la República en los últimos 25 años ha pasado de unos poquitos miles a más de 20.000 estudiantes en el interior del país. La UTEC tiene 3.500 estudiantes en el interior del país. Los polos de UTU, que son terciarios, tienen alrededor de 15.000 estudiantes. Formación en educación tiene 30.000 estudiantes. Entonces, es posible pensar que una nueva universidad de la educación lo que venga a hacer es a converger con la Universidad de la República, con la Universidad Tecnológica y con los terciarios de UTU para construir un potente sistema de educación pública terciaria que efectivamente concrete esto de generalizar lo terciario universitario. Y esto tiene mucho que ver con el desarrollo de nuestros jóvenes, tiene mucho que ver con el desarrollo del interior, es decir, en la medida que los gurises estudian en el interior, hay un conjunto de cosas que empiezan a pasar que si no, no pasan. Tiene que ver con cómo preservamos a la población que vive en el interior, tiene que ver con el desarrollo del país. Tienen que ver con construir una democracia que tenga más densidad, con una ciudadanía que sea más activa, con problemas nuevos que tiene el mundo de la producción o de lo social o de la salud o de los temas que tiene el país. O sea que en estos 5 años
para el gobierno va a ser muy importante lo que acontezca en este nivel educativo, porque nos jugamos el proyecto del país, pero además nos jugamos el futuro del país. Pablo, quería ahora sí plantearte algunos temas de contenido. Yo sé que en la educación nadie nunca viene con ánimos refundadores, o nadie debería hacerlo porque se viene una cierta continuidad y hay muchísimos chiquilines y chiquilinas ahí adentro, que lo que uno no puede estar jugando. Pero el Frente Amplio, la izquierda y los movimientos sindical y los docentes a lo largo y ancho del país en las ATD, más del 90% de las ATD, fueron muy críticas con la transformación curricular, con la reforma educativa que propuso el Codicen de Robert Silva del periodo anterior. ¿Qué va a hacer este Codicen? ¿Cuál es tu planteo? ¿Van a desandar? Hay muchas cosas que se están montando incluso para este año y además se da esta situación particular de que la presidenta del Codicen abandona ese cargo para ser candidata a intendente por el Partido Colorado, la doctora Virginia Cáceres. Esto es una situación muy compleja, pero ¿cuál es el planteo que tienen para esa situación? Y a ver, lo que tiene que ver con la reforma curricular, que es el cambio de programa, eh, es una reforma curricular que, digamos, que el gobierno termina de implementar el año que se va. Es decir, tiene un tema de tiempos, tiene un tema de legitimidad entre los docentes, tiene algunas observaciones por parte de otros actores que capaz que no están directamente relacionados a lo educativo. Entonces, lo que se piensa desde el Codicen que ingresaría junto, ¿no? Lo que hemos trabajado con Elvia Pereira y con Carolina Payas es esto de, bueno, hay que abrir la conversación de qué es lo que pasa con lo curricular, hay que plantearle a las ATD que aporten qué cosas hay que mejorar, pero también hay que hablar con la academia, con actores profesionales, con las familias, con los estudiantes. Es decir, hay un conjunto de actores que no tuvieron posibilidades de hacer aportes o de hacer propuestas de mejora. Y lo otro que está muy claro es, bueno, hay cosas que la reforma curricular tiene y que son algo que hay que preservar, no es algo que haya que perder. Voy a poner, digamos, Julio Castro hace a mitad del siglo XX planteaba que el problema que teníamos en la educación uruguaya era que era el niño que se tenía que adaptar a lo que pasaba en primaria y después tenía que adaptarse a lo que pasaba en secundaria, o si no tenía que adaptarse a lo que pasaba en UTU, y no era el sistema educativo el que se adaptaba a las diferentes etapas de la trayectoria del niño. Entonces, nosotros estamos logrando en el último periodo de gobierno del Frente, con un marco curricular de referencia nacional, en este gobierno, con el marco curricular nacional, instalar que hay que pensar lo educativo entre los 3 y los 18. Es decir, y esto es bueno para la ciudadanía porque sabe qué es lo que plantea el sistema educativo, es bueno para los docentes porque saben qué es lo que tiene que pasar en cada tramo, pero también es bueno para los gurises porque preserva la trayectoria educativa del chiquilín y no ordena como si fueran depósitos aparte, primaria por un lado, secundaria por el otro, UTU por otro. Entonces, vamos a habilitar espacios de participación, vamos a habilitar espacios de revisión que respeten la trayectoria educativa de los gurises y vamos a intentar mantener estas cuestiones que a nosotros nos parecen centrales. ¿Puede haber cambios este año? Bueno, este año cuando nosotros ingresemos, las clases ya van a haber comenzado, es decir, los estudiantes ya se inscribieron en esas propuestas, los docentes eligieron esas horas o esos cargos, las familias inscribieron a sus gurises en tales propuestas. Es decir, cambiar de caballo a mitad del río no es una buena política educativa, no preserva a los gurises, no preserva a los docentes. Entonces, más allá de los acuerdos o desacuerdos que tengamos quienes ingresamos con este estado de situación en los cursos del año actual. Todavía resta definir o estamos trabajando en cuál sería la agenda de consultas, la agenda de conversaciones. Esto hay que ordenarlo para que efectivamente todo el mundo pueda participar, traer sus aportes, pero además después que se establezcan las síntesis y que se termine resolviendo las cuestiones que se planteen en los diferentes espacios. Entonces, creo que hay que ser como muy claros en esto, de que no hay una intención refundacional, pero además hay una intención de
preservar a nuestros niños, niñas y adolescentes y a nuestros docentes de decisiones intempestivas en materia de política educativa. Y esto exige ir como muy despacio porque efectivamente estamos apurados. Pablo, quiero preguntarte si has tenido algún tipo de contacto con el CODICEN actual. Yo sé que vos estás en el INED y has tenido contacto y tenés además seguramente conversaciones con los consejeros, yo qué sé, me pienso en Daisy, en Julián, pero ¿cómo se va a implementar el comienzo del año lectivo sin la presidencia? O sea, con este cambio que se da por lo de Virginia Cáceres, ¿no genera un poquito de zozobra, un poquito de dificultades adicionales? Porque el comienzo del año lectivo es siempre algo muy complejo como para que te abandonen las autoridades. Este, a ver, yo tuve una primera reunión con Virginia Cáceres en enero, donde estuvimos conversando sobre el inicio de cursos y sobre algunos aspectos de la transición. Ahí se fijó la reunión que tuvimos a principio de esta semana, cuando se reintegraron los consejeros que estaban de licencia en Codicen. Tuvimos una reunión con ya Gavito, presidente, Juan Gavito, que era consejero del CODICEN, pasa a ser, digamos, el presidente interino. Y se siguió trabajando con los temas de transición. Hay una solicitud de información de parte nuestra, asociada mucho a el inicio de cursos, asociada mucho a la situación presupuestal, en qué situación financiera queda la NEPA, qué compromisos hay para el primer semestre, tanto en términos económicos como en términos de políticas educativas, como en términos administrativos. Yo tengo que ser como muy claro en esto, la transición con cualquiera de los tres consejeros del gobierno saliente ha sido como muy cordial, pero además con posibilidades de mucho trabajo en conjunto. Está sucediendo lo mismo con las y los compañeros del equipo que va a ingresar a la ANEP en cada una de las direcciones generales. Es decir, en educación es algo que a veces cuesta como entender, a diferencia del resto del sistema político o de las instituciones que están realizando la transición, en educación, como las autoridades que salen más tarde, hay un cuidado que es mutuo, ¿no? Hay que recordar que en el 2020, cuando ingresó el actual gobierno, las autoridades de la educación del gobierno del Frente fueron las que cerraron las instituciones educativas por la pandemia, pero también fueron las que las empezaron a abrir. Y esto tiene que ver con que afortunadamente hemos construido como esta cuestión de que más allá de las diferencias en las perspectivas políticas o en las afiliaciones políticas, en la transición lo que hay que preservar es que los gurises puedan empezar bien las clases y los docentes estar enfrente a un grupo para poder ejercer la profesión que eligieron. Una última, Pablito Caggiani. ¿Cómo pensás reconducir la relación con los gremios estudiantiles y los sindicatos? Porque fue un periodo muy marcado por enfrentamientos entre las autoridades de la educación y los trabajadores de la educación, sin duda, los docentes. Bueno, tú llegó a tener estado parlamentario, investigaciones, denuncias penales, docentes sancionados, sanciones muy duras además, y también en el caso de los estudiantes, todos recordamos lo que fue los últimos años en el IABA, la situación con el centro de estudiantes, con algunos dirigentes estudiantiles de ahí, bueno, con todo el gremio, y con el propio director del IABA en su momento. O sea, ¿cómo pensás vos reconducir esto, reencauzarlo hacia algo que que lo lleve, no digo a una situación de no discusiones, porque siempre las hay entre los sindicatos, los gremios y las autoridades, sino no sé, contribución conjunta, digamos, para que la educación marche mejor? Y el otro día me preguntaban cómo íbamos a hacer para tener paz con los sindicatos. Y la respuesta es: nosotros no estamos en guerra con los sindicatos. No estamos en guerra con los estudiantes. Entendemos que son actores legítimos de lo educativo. Es más, el problema sería si no tuviéramos sindicatos fuertes o estudiantes organizados, porque eso posibilita mejorar situaciones en los centros, posibilita mejorar condiciones de trabajo, posibilita atender situaciones de emergencia. Hay que recordar que en pandemia los sindicatos entregaban alimentación a los estudiantes.
Entonces, cada uno no atiende su juego, el sindicato tiene el lugar de representar a los trabajadores y tiene un lugar en la negociación colectiva que está pautado en la ley, nosotros venimos a cumplir esa ley. Los estudiantes es saludable que se involucren en las cuestiones que tienen que ver con su centro educativo, con las propuestas que tienen, con los derechos que tienen o con los derechos que les faltan, y por lo tanto... Es deseable que haya estudiantes activos, criticando, planteando propuestas de mejora, planteando abordar los problemas que entienden les son propios. Y por otro lado, bueno, no abdicar de las responsabilidades que nos otorga la ciudadanía a través de colocarnos en espacio de gobierno. Eh, Ahora, esto a veces parece muy difícil, digamos, si uno miraba los informativos centrales, porque las autoridades andaban en los tortazos con FENAPE o con las maestras que leían un comunicado. Pero bueno, cuando uno empieza a mirar, digamos, acciones concretas, bueno, esta administración, la del profesor Robert Silva, la del doctor Robert Silva, impulsó la alimentación en medio. El documento programático que entrega la CESEU antes, un mes antes de las elecciones a todos los candidatos, trae la propuesta de seguir aumentando la alimentación en media, porque hay una situación de vida de los adolescentes donde la alimentación está siendo un problema. Bueno, tomemos en lo que estamos de acuerdo y veamos de qué manera administramos mejor los disensos. Cualquier conflicto en lo educativo, lo que termina afectando es la asistencia de los gurises. En un país que la asistencia es un problema, y los adultos vamos a tener que hacer todo lo posible para no tener conflictos y no afectar la asistencia. Y si habrá conflictos, si hay conflictos, procesémoslo de la manera que perjudique menos a los gurises. Pero yo creo que esto es perfectamente conversable con un movimiento sindical que tiene las características del movimiento sindical en Uruguay, con un movimiento estudiantil como el que tenemos en Uruguay, pero además es lo razonable. Digamos, en Uruguay en general el talante de la ciudadanía no es el conflicto, sino es poder ordenar algunas necesidades o algunas demandas y que la política les dé. Bueno, muchas gracias Pablo Cayani por habernos acompañado. Felicitaciones por esta responsabilidad que ahora vas a asumir y mucha suerte también en tu gestión. Muchas gracias, Leandro. Felicitaciones por este nuevo ciclo de legítima defensa. Fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Acá vamos a tener al economista Mario Vergara, senador además electo y candidato candidato ya a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio. Acérquese vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido, ahora es una fiesta. Pensá en Macro, que te conviene más. Pensá en Macro, que es negocio redondito, que huelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensá en Macro, y como dice el dicho, ¿cuánto más comprar? Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. El Galpón Internacional 2025. Lo mejor del teatro del mundo en nuestra casa. Erika Rivas, Luciano Cáceres, Luisa Era, Cecilia Roth, Roberto Peloni, Hernán Gené, Grupo Besa y Renata Moreno. Seguinos en nuestras redes, entérate de todo lo que vendrá. Entradas a la venta en Red Tickets. Más información en teatroelgalpón.org.uy. ¿Para qué te damos un servicio que apoya tus proyectos de vida con una unidad de reproducción asistida y tecnología de última generación? ¿Para qué hacemos terapias pet friendly que ayudan a los niños que están internados a sentirse casi como en casa? ¿Para qué te damos órdenes a especialistas, tickets de medicamentos, un equipo interdisciplinario para acompañarte en todo momento y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos.
Conocé nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan en la 5ª temporada ya de este programa. Recuerden que pueden poner me gusta, hacer los comentarios, hacer donaciones, hacerse socios y seguir apoyando este proyecto de comunicación. Tenemos el gusto de recibir una vez más al economista Mario Vergara. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Y doctor. Contento. Usted es doctor. ¿Vos también me vas a mandar a estudiar? No seas mal. Yo considero que ya estudié bastante. Cosas, pero si no tiene un doctorado, tipo, vamos a señalarlo. ¿Cómo estás, Mario? Muy bien, muy bien. Contento de estar en el trillo de campaña nuevamente. Contento de que se haya generado una nueva legislatura con una composición diferente, por supuesto. Camino a la instalación del gobierno que queremos que se instale de una buena vez. Bueno, por unos meses, por lo menos, vas a tener que seguir en el Senado, vas a tener esa responsabilidad. Sí, claro. Porque, si bien tu nombre ya fue presentado por el Frente Amplio, sos uno de los 3 candidatos a la Intendencia de Montevideo. Bueno, faltan meses para las elecciones y todavía hay un trabajo ahí arduo de instalación de gobierno que te va a tener a vos como protagonista. Me gustaría hablar primero, Mario, justamente ya que tenemos 2 bloques, aprovechar a hablar un primer bloque de cómo encuentra el Frente Amplio el país y cómo te imaginas estos primeros meses, esta llegada, esta especie de desembarco en las responsabilidades de gobierno. En primer lugar, creo que el Frente encuentra un país con expectativa, con felicidad de que el Frente vuelva a gobernar, con la ilusión de que se van a revertir algunas cosas que retrocedieron en el gobierno anterior. Y bueno, el Frente Amplio va a tener que en los tiempos y las trayectorias que sea posible, ir dando respuestas a esa expectativa que la ciudadanía o que buena parte de la ciudadanía tiene. Y eso es siempre desafiante, siempre buenas noticias para la fuerza política y para el gobierno. Encuentra así un panorama en donde claramente todo lo que uno debiera hacer lo antes posible, va a tener la restricción fiscal y financiera a partir de lo que deja el gobierno, ¿verdad? O sea, vamos a un panorama fiscal que es levemente peor, diría yo, que el de 2019. Es curioso porque en aquel momento las jerarquías del gobierno del gobierno saliente planteaban que ese panorama era catastrófico, luces rojas. Ahora presentan un panorama fiscal que no es mejor que ese definitivamente y parece que estamos en el mejor de los mundos. Ese panorama fiscal que recibe el gobierno del Frente pauta restricciones, pauta carriles dentro de los que hay que manejarse porque holguras financieras no hay y por lo tanto
El gobierno del Frente tiene claridad, creo yo, en las orientaciones, en los objetivos, pero siempre el lado corto de la frazada, que es los recursos financieros y fiscales, van a implicar que se tengan que tomar definiciones políticas en cuanto a prioridades y a los ritmos y trayectorias de cada una de las tantas políticas necesarias que el gobierno del Frente va a tener que abordar. Mario, ¿qué tan restrictivas son esas restricciones, valga la redundancia? Bastante, porque tampoco, perdóname, porque Dale. vos sabés que es habitual en los gobiernos, y a veces con legitimidad, pero la gente como que dice, invocar cuando se asume una pesada herencia que limita tanto. Yo no. Creo que no hay un discurso de herencia maldita ahora. No hay un discurso de herencia maldita, como era absurdo un discurso de herencia maldita en 2019. Pero sí reconocer que hay restricciones fiscales. El déficit fiscal de hoy no es distinto, no es más chico que el del 2019. 4 y algo, ¿no? Claro. El nivel de deuda pública está a unos 10 puntos más arriba que en el 2019. Y creo que hay que en ese sentido entender que hay restricciones. Nadie dice no se puede hacer nada, no es eso. Pero uno tiene que pensar que la expectativa es que se recompongan, por ejemplo, el presupuesto educativo, el presupuesto en la salud, el presupuesto en la vivienda, el presupuesto en las políticas sociales. Hay que recomponer un montón de áreas. Hay cosas nuevas necesarias para llevar adelante, fortalecer el sistema integrado de cuidados, en fin, toda una serie de políticas que son imprescindibles, que requieren recursos. Ahora parece que se pueden hacer cosas gratis. Con gestión se resuelven las cosas. No, esa magia no existe. Todas las políticas requieren recursos. Y por lo tanto, camino a la discusión de la ley de presupuesto, se va a generar esa tensión lógica entre todas estas demandas, genuinas todas ellas, y la capacidad de ir satisfaciendo esas demandas en el tiempo. En 2005 nos pasó que había una expectativa grande con un primer gobierno del Frente, que bueno, tuvimos que hacer todo un proceso de aprendizaje, de discusión política, que a la larga después dio sus frutos, porque no todo se podía hacer en el primer instante. La situación financiera y de restricciones que tenía el Uruguay en aquel momento era muy dura, pero que a medida que fueron desarrollándose los gobiernos del Frente Amplio, se fueron cumpliendo principalmente los objetivos. Es un desafío técnico, es un desafío económico, es un desafío de diseño, sobre todo es un desafío político. Mario, yo sé que a todos les gusta mirar para adelante, decir, bueno, ahora no es que sea un borrón y cuenta nueva, pero hay que construir, hay que hacer y no detenerse necesariamente con la mirada en la nuca. Pero en este periodo pasaron cosas muy graves. Por lo pronto, el propio Frente Amplio, incluso vos denunciaste algunas cosas, incluso la órbita penal, por imaginarse lo que sucede con el puerto, la situación, todo lo que involucró a la Torre Ejecutiva, el caso Astesiano, en fin, el espionaje. Vos fuiste víctima de eso. ¿Eso qué va a ser? ¿Que quedó en la nada? ¿Es borrón y cuenta nueva? No, hay cosas que todavía están abiertas. No, algunas tienen trámite judicial. Claro, el caso del puerto, que creo yo es de los más importantes desde el punto de vista de una política fundamental para el Uruguay y de la envergadura de ese negocio, el caso del puerto está en la órbita del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que nosotros tenemos la convicción de que hay elementos suficientes como para que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo declare nulo el acuerdo que hizo el gobierno uruguayo con la empresa Catón Nací, porque violenta la Constitución, porque violenta las leyes, porque violenta procedimientos. O sea que nosotros, ese punto está abierto. Vuelvo a decir, tenemos la convicción de que un resultado posible, deseable, es que se declare nulo el acuerdo. Y después habrá que ver a partir de ahí, bueno, qué cosas se desatan en esa política y en ese tema. Claramente fue un acuerdo que no debió hacerse, la entrega de un negocio a una empresa privada por 60 años, de una dimensión que supera los $2.000 millones, violando la Constitución, violando las leyes.
Después hay temas que están en la órbita penal, en la torre ejecutiva. Todavía hubo algunas cosas que ya se procesaron penalmente, ¿no? El caso Astesiano y alguna cosa, el caso Penades, etcétera. Hay un montón de otras áreas que están todavía en proceso. La destrucción de información que tenía que ir a la justicia y al Parlamento, los encubrimientos o los intentos de encubrimiento, por ejemplo, vinculados al caso Penades, y bueno, un montón de otras cosas que están en la órbita judicial. Que además yo creo que esas cosas fue una de las explicaciones por las cuales la ciudadanía no le renovó el contrato a la coalición de gobierno. ¿Cómo recibe el Frente, y vos también, las decisiones que se han tomado en esta especie de último tramo, que es un tramo muy particular? Claro. El propio presidente, Lacalle Pou, presidente saliente, dice es una transición muy larga para esta época. Pero la verdad que la ha aprovechado porque firmó lo de Neptuno, ahora incluso veta algunas invitaciones que hace el Ejecutivo para la Asunción. Y el otro día intentaron reunir al Parlamento, el Frente se opuso, pero intentaron reunir para aprobar normas y cosas. Sí, o sea, está bien que formalmente es lógico que un gobierno gobierna hasta el último día, pero hay cosas de envergadura que sobrepasan los límites de un gobierno, como el caso de Neptuno. Incluso yo había entendido, capaz que entendí mal, que en los primeros contactos entre el presidente electo y el presidente saliente, una lógica, una tónica que se había manejado es que las cosas gruesas no se iba a avanzar sin el diálogo con el gobierno entrante. Todos interpretamos que, por ejemplo, el contrato de Neptuno y de Aratirí entraba en esa lógica de mantengamos esto en suspenso hasta que entre el nuevo gobierno. Firmar ese contrato, no sé, un mes y medio antes de que entre un gobierno, suena fuerte, ¿no? Suena fuerte. Y algunas cosas que el otro día se plantearon en el Parlamento que no tenían la urgencia que justificara, capaz que un tema de seguro de paro y demás, sí, pero eso podía haberse resuelto. Sí, para eso están los votos, claro. Eso se va a hacer en una sesión, parece. Claro, el tema es que hay otros temas que a 10 días de que se instale una nueva legislatura, ir a una urgencia, ir a una sesión extraordinaria realmente no parecía justificarse. ¿El Frente quiere revertir, va a revertirlo, tiene forma de revertir lo del Neptuno? Hay que leer el contrato en toda su integralidad y ver qué cosas pueden hacerse, ¿verdad? Yo no lo domino en detalle, entiendo que las nuevas autoridades del Ministerio de Ambiente, el caso del ministro Ortuño, que ya viene hace rato en el tema, irán analizando a qué cosas se compromete el Estado uruguayo en ese contrato y bueno, qué cosas podrán renegociarse, en fin, ¿no? El talante del gobierno entrante claramente es a ponerle paños fríos a eso, pero una vez que un Estado firma un contrato, está claro que ese contrato es válido y en todo caso si uno quiere deshacer algo de eso tendrá que ir a la negociación en función de los derechos que genera para las distintas partes el propio contrato. Permíteme recurrir aparte de tu expertise, de tu propia trayectoria y experiencia, porque vos fuiste presidente del Banco Central y estamos en este momento en esta zozobra que se produce por el tema de los fondos ganaderos y las miles de personas estafadas. ¿Te parece que falló la autoridad regulatoria? ¿El Banco Central debió controlar eso? No creo que haya fallado porque no tenía competencias legales para meterse. Entre privados, pero... Sí, pero no todo lo que es entre privados. Hay cosas entre privados. A ver, cuando un particular va a un banco a depositar, a un banco privado a depositar, es un contrato entre privados, pero aún así hay una responsabilidad regulatoria. En el caso de los fondos ganaderos, por la naturaleza de los contratos, ¿sí? Ese no era el caso. Aún así el Banco Central actuó, aún así el Banco Central hizo advertencias públicas sobre negocios en los cuales no tenía claramente la competencia para involucrarse. O sea que no solamente no falló, sino que vio los riesgos, advirtió, hay varios
comunicados del Banco Central con la palabra advertencia subrayada, ¿sí? ¿Sobre estos fondos ganaderos? Sobre los fondos ganaderos. ¿Pero que de la es. época en que vos eras presidente? No. ¿Posteriores ahora? Sí. O sea que el Banco Central advirtió esa problemática, estudió los contratos, por la naturaleza de los contratos no calzaba esa actividad en el perímetro regulatorio del Banco Central y aún así el Banco Central advirtió. Y bueno, yo creo que en todo caso hay una enseñanza también, obviamente ahí hubo gente que actuó de manera fraudulenta, ¿no? No es un tema de la... pero en todo caso creo que hay una lección. Siempre los temas regulatorios vienen atrás de los problemas, ¿no? ¿Crees que merece una revisión legislativo? Sí. Creo que hay que discutir al menos si no hay que ampliar el perímetro regulatorio de la regulación financiera que tiene que hacer el Banco Central a este tipo de contratos. Algo para analizar, pero entiendo que esta experiencia muestra que por lo menos hay que pegarle una mirada a ver si no corresponde ampliar las potestades del Banco Central para que entre también y con qué alcance, ¿no? Porque tampoco el Banco Central es el organismo experto para ir a un predio y empezar a contar vacas. Pero capaz que hay que buscar algún mecanismo de complementación operativa con el Ministerio de Ganadería o organismos por el estilo, pero algún tipo de cuestiones regulatorias en el funcionamiento financiero probablemente haya que revisar y ampliar las potestades regulatorias del Banco Central. Unos meses antes de que se conociera la situación de, Conexión Ganadera fue el último de los fondos que entró, y el más grande, pero ya había estado República Ganadera, la RARTE también. RARTE. Y también estuvo el otro esquema Ponzi que involucraba a un rugbyer, un muchacho Campomar, ¿te acuerdas? Eso sí eso no era ahí no había un llamado público a invertir. ¿Es sospechoso ese tipo de cosas, ese tipo de prácticas de ir con los esquemas Ponzi claramente son sospechosos, o sea, son cosas que no tienen el esquema salida. Sí, pero también ese tipo de tantos montos, gente haciendo como para ganar la clave del asunto, entiendo yo, no es que es cuando las cosas se hacen públicas. Sí, claro. Pero ya es una perspectiva distinta donde se involucran otros organismos como la Senaclaf. Tendría que haber como una mirada más de sí, claro, desde la perspectiva del lavado de dinero, sí, claro. Pero también hay una diferencia en cuanto a mecanismos que son totalmente privados y otros que, si bien son privados, se hacen, entre comillas, llamados públicos a invertir. Sí, ¿no? publicidad en la tele, en la radio. Esa es todavía más compleja que este otro esquema, que entiendo no había un llamado público sino alguien que administraba fondos y alguna gente ponía montos voluminosos en ese esquema. No, hay barrios enteros que están, ¿no? Algunos barrios muy desfavorecidos. Una lista de apellidos interesante. Tremendo, era como el patriciado uruguayo, cayó todo con el rugby. No, pero me parece una cosa que es medio como impactante. Yo sé, pues, montos grandes, ¿no? Sí, montos muy millones grandes. Y millones de dólares. Y bueno, y los rumores que hay de enajenación de estancias para pagar y cosas. Y después cuestiones fraudulentas, ¿no? El abrir cuentas en Panamá con el nombre cruzado de los familiares, etcétera. O sea, claramente algo que seguramente haya empezado en determinadas circunstancias de la actividad agropecuaria con una perspectiva determinada, llega un momento en que queda claro que ya no tiene sostén, y bueno, ahí es donde empiezan a aparecer prácticas que son claramente fraudulentas. Quiero hacerte esta pregunta. Las posibilidades de revisión del sistema de las cuestiones tributarias, por ejemplo, IVA personalizado o volver a devoluciones mayores de IVA en las compras electrónicas, ¿está así en carpeta? ¿Es algo que...? Sí, está así. Tengo entendido que, bueno, en el Ministerio de Economía, los especialistas en materia tributaria, hay centros de investigación como CIMBE, que está también poniendo sobre la mesa ideas para esa lógica, un paraguas que le llamamos IVA personalizado, que procura perfeccionar el esquema tributario, procura perfeccionar la parte del IVA del sistema tributario, haciéndolo
más equitativo, ¿no? Más asociando el aporte a la capacidad contributiva de la gente. Creo que es algo que hay que estudiar con claridad para avanzar. Creo que ahí va a haber medidas, va a haber modificaciones en el esquema tributario del IVA en clave de IVA personalizado. Mario, permíteme que vamos a un corte y nos metemos a hablar un poco de esta candidatura, este nuevo proyecto. Te gusta estar en campaña vos igual, ¿eh? Soy campañero. Soy compañero. Es tremendo. Que se larga ahora. Es lindo estar cerca de la gente siempre. Es así. Vamos a un corte y enseguida volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. ¿Para qué te damos un servicio que apoya tus proyectos de vida con una unidad de reproducción asistida y tecnología de última generación? ¿Para qué hacemos terapias pet friendly que ayudan a los niños que están internados a sentirse casi como en casa? ¿Para qué te damos órdenes a especialistas, tickets de medicamentos, un equipo interdisciplinario para acompañarte en todo momento y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conoce nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu nos une la vida. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Para qué hicimos un centro integral de atención mamaria y trabajamos con los mejores ginecólogos en los distintos centros médicos? ¿Para qué ofrecemos un parto respetado, seguro y sin dolor con analgesia gratis y salas de nacer? ¿Para qué desarrollamos una policlínica de medicina sexual donde vos y o tu pareja puedan consultar a un equipo multidisciplinario especializado? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros beneficios y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu nos une la vida. El Galpón Internacional 2025. Lo mejor del teatro del mundo en nuestra casa. Erika Rivas, Luciano Cáceres, Luisa Era, Cecilia Roth, Roberto Peloni, Hernán Gené, Grupo Besa y Renata Moreno. Seguinos en nuestras redes, entérate de todo lo que vendrá. Entradas a la venta en Red Tickets. Más información en teatroelgalpón.org.uy. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que
¿Resuelve misterios? Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Habitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Acérquese vecino, que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido, ahora es una fiesta. Pensa en Macro, que te conviene más. Pensa en Macro, que es negocio redondito, que vuelen papelitos, que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en Macro, y como dice el dicho, cuanto más comprar, menos pagar. Volvemos con Legítima Defensa segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan. Sigan poniendo me gusta, haciéndose socio de la comunidad, haciendo comentarios. Sigan haciendo todo eso que se puede hacer en las plataformas. Las donaciones. Pueden hacer donaciones en el chat de YouTube. Igual es mejor todavía que se hagan socios o socias de la comunidad los que todavía no lo hayan hecho. Gracias. La beta... esa beta de ministro de Economía que tiene, es espectacular. Sustentabilidad de los negocios. Ahí está. Todo proyecto requiere ser sustentable, porque si no... A la larga. Mario, fuiste propuesto por tu sector político, con el apoyo además del Movimiento de Participación Popular, de otros sectores, para la Intendencia de Montevideo. Hay una terna que va a estar compitiendo por el Frente Amplio, donde está el arquitecto Salvador Esqueloto, la vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro, y vos. Bueno, arrancan una campaña donde todo indica que el Frente va a ganar. No parece ser esa la discusión, a pesar de que bueno, la coalición también se presenta como coalición y tiene sus candidaturas. Pero bueno, quiero preguntarte, bueno, ¿cuáles son tus ideas para llevar adelante un gobierno municipal en el contexto de una fuerza política que lo gobierna Montevideo hace 35 años? ¿No? Así es. ¿No? Bueno, en primer lugar estoy feliz, me siento orgulloso, un privilegio que la principal fuerza política del Uruguay me considere en esta tríada de candidaturas para continuar gobernando el departamento de Montevideo. Realmente es un privilegio y una alegría. Por otro lado, como bien sabes tú, el Frente Amplio, más allá de que tenga 3 candidaturas, tiene un programa común. Un programa común que ya está muy avanzado, que se están haciendo las últimas pulidas y que hacia fin de mes va a aprobarse definitivamente. Programa donde, como siempre, tiene los objetivos y las orientaciones de política, en este caso de política departamental. También es claro que, por más que haya un programa común, siempre después el perfil, el talante, la trayectoria, además de los distintos candidatos, le imprimirán su talante justamente a la parte ejecutiva, a la implementación de las políticas, a llevar adelante por parte de la Intendencia. Es esa combinación de un programa que te da la tónica de unidad y la diversidad que se expresa en las candidaturas. Bien diferente de la coalición, en donde hay 3 candidatos sin programa, ¿verdad?, que vienen elegidos más bien con un reparto partidario un poco sui generis, y en donde además, al no tener programa, uno tira una idea y al otro día otra candidata opina exactamente lo contrario, con lo cual no está fácil entender por dónde van a ir los tiros. El Frente tiene ese programa, pero está claro que las prioridades de la gestión departamental tienen que basarse en aquellas áreas en donde la propia ciudadanía te está diciendo: acá tenemos una visión deficitaria, acá no se están resolviendo bien los problemas. La Intendencia tiene encuestas sistemáticas sobre la percepción de la gente sobre las distintas tareas, que son enormes, ¿no? O sea, vos ves el organigrama de la Intendencia y te va desde basura, saneamiento, ambiente, transporte y movilidad,
desarrollo económico, políticas sociales, casinos, canales, teatros, museos, vivero, botánico, necrópolis, etcétera, etcétera, etcétera. Cultura. Por lo tanto, en esas encuestas, que en muchísimas áreas hay una muy buena percepción de la gente de la gestión de la Intendencia de Montevideo, claramente hay un tema que se pone como el más deficitario, que es el de la basura, y en un segundo lugar, a una cierta distancia, los temas vinculados a la movilidad. Y bueno, ahí tienen que estar las prioridades. Vuelvo a lo que hablaba hace un rato de tenés un marco de restricciones financieras, también lo vamos a tener en el gobierno departamental, implica que sin desatender ningún área, bueno, el foco de prioridad hay que ponerlo en aquellas áreas donde la gente te está pautando qué es lo que más le preocupa. En este caso, el tema de los residuos, que, bueno, que también es un desafío creciente. Los montevideanos, las montevideanas, con nuestros nuevos hábitos de consumo, etcétera, etcétera, estamos generando 150.000 toneladas más de residuos por año en los últimos años. Con lo cual es un desafío cada vez más importante. El apuntar a resolver eso, que seguramente vaya a seguir siendo un desafío creciente, implica muchas cosas. Mejorar, sí, la ingeniería de la recolección de residuos. Ahí hay que entender que no hay una forma óptima de hacer la recolección. Hemos aprendido con distintas experiencias en la propia Intendencia de Montevideo, con experiencias que se dan en otros lados, como la Intendencia de Canelones, que bueno, que si estás en una zona con casas más o menos con espacios y demás, tendrás una forma de recolección de residuos óptima, que parece ser la de los contenedores domiciliarios. En otras zonas los contenedores que actualmente tienen pueden seguir funcionando. En áreas donde vos tenés mucha más densidad de población, con edificios, con cooperativas, etcétera, obviamente los contenedores domiciliarios no son hábiles. Habrá que seguir con esa lógica de diálogo con los edificios y las cooperativas, con bolsones que permitan discriminar lo reciclable del resto de la basura. Tenés otras zonas con habitantes mucho más dispersos, el Montevideo rural, en donde la lógica de recolección tiene que ser otra. O sea que rápidamente vamos a presentar un plan, un mapa, con esta lógica de alinear formas de recolección de residuos en función de las características de cada barrio, de cada zona. El otro tema vinculado al manejo de residuos es temas que tienen que ver con los hábitos, la cultura, la educación de la ciudadanía en esta materia. Hay que trabajar mucho en cómo se procesan los residuos dentro del hogar, en origen, como se dice en esta jerga, ¿verdad? De manera tal que haya reciclado, compostaje, etcétera. Porque el primer paso para resolver el tema de los residuos es que lleguen menos residuos o mejor clasificados al procesamiento de la Intendencia. Hay mucho para trabajar en esa materia. Hubo intentos hace unos años que no funcionaron. Acordate aquello de las bolsitas naranjas y que no funcionaron. Después hay otra área que no tiene una urgencia hoy, pero que hay que pensar en el mediano plazo, que es la disposición final de los residuos. Entonces acá tenemos claramente un tema que es prioritario hoy para la gente, que implica resolver algunas urgencias y tener una visión de mediano o de largo plazo, porque esta es una problemática que va a estar creciendo en los próximos años. Esta lógica yo la planteo para prácticamente todas las áreas principales de la Intendencia. La Intendencia tiene que tener una visión y un proyecto a 10, 15 años, en el sentido de que el mejor departamento no se genera en la sumatoria de urgencias inmediatas. Hay cosas que hay que tener visión. En el tema basura hay cosas que hay que resolver ya, pero también en el marco de una visión de mediano plazo. El segundo tema, que es el de la movilidad, con más razón, también es un problema creciente.
hay 20, 25, 30.000 autos nuevos más por año en Montevideo. Si no hacemos nada, va a llegar ese último auto que lo tranca todo, digamos. Bueno, los temas de la movilidad hay que pensarlos en algunas medidas inmediatas, algo la Intendencia ya estaba haciendo, como lo estaba haciendo en basura, porque, por ejemplo, esto de los contenedores domiciliarios, ya hay pruebas en Santiago Bajes, en Abayubá, que están funcionando bien. En temas de movilidad ya se tomaron medidas, las líneas solo bus, que hay que mejorar la fiscalización, pero es algo que apunta a ayudar a... Porque buena parte del tema movilidad pasa por hacer más ágil el transporte público, el transporte colectivo. El tema de los autos es que la gente va priorizando, quizá por incomodidad o por la falta de uso en el transporte público, sobre todo por los tiempos de viaje, la movilidad individual, los autos. Vos tenés... o sea, cualquier proyecto que tengas a mediano plazo en esta materia, que tiene que implicar cambios o mejoras en las infraestructuras y demás, pasa por ver cómo agilizás el transporte público. Es cierto que esas cosas no son automáticas en cuanto a que porque tengas un mejor transporte público, automáticamente la gente que anda en auto va a dejar de andar en auto. No. Yo leía el otro día que a principios de siglo solo el 16% de la gente tenía auto, mientras que ahora eso ronda el 50%. Y cuando una familia llega al autito, no está tan fácil que se baje. Pero yo creo que mirado en el mediano plazo, tenemos que generar proyectos, implementar proyectos de movilidad, que ya no es solo de la ciudad de Montevideo, ya se habla de la movilidad metropolitana, con uno de los objetivos, agilizar el transporte público, reducir los tiempos de viaje en el transporte colectivo. No en vano hoy ya está sobre la mesa proyectos de envergadura, el tren tram que le llaman de Avenida Italia y Gianastasio, el proyecto de SIMBE y la Facultad de Arquitectura, que implica ejes troncales de transporte colectivo, Avenida Italia, Gianastasio, 8 de octubre, Camino Maldonado. Habrá que pensar, incluso está planteado en el futuro, para el otro lado, ¿no? Para el oeste, hacia San José, en fin. O sea, ya hay proyectos sobre la mesa que yo diría están en la etapa del dibujo inicial. Recién entraron hace muy poco a análisis de las dos intendencias, Canelones y Montevideo. Ahí habrá que hacer las evaluaciones de esos proyectos y otros que puedan aparecer en cuanto a los aspectos técnicos, ingenieriles, los aspectos económicos, ni hablar. La viabilidad en la aceptación de la población, porque son proyectos de envergadura que pueden implicar que esté una parte de la ciudad levantada varios años. Bueno, eso requiere también cierto grado de aceptación de la población. Hay que dialogar mucho con la ciudadanía. Esos son los dos temas, creo yo, de mayor prioridad, sin desatender toda la enorme gama de actividades y políticas que desarrolla la Intendencia de Montevideo. Mario, no nos queda casi nada de tiempo, pero sí me quedan algunas cosas que quiero preguntarte. Supongo que tendremos que vernos más adelante nuevamente para charlar algunas cosas más. Este periodo que pasó, que está pasando, todavía no terminó este periodo, está marcado por restricciones desde el punto de vista presupuestal del gobierno central a la Intendencia de Montevideo. Lo denunció en su momento la ex intendente Carolina Cose, lo denuncia actualmente el intendente Zunino. Muchas dificultades para aprobar, de hecho, bloqueo total para aprobar la renovación del préstamo del fideicomiso, del BID, que perjudicaron claramente la gestión, y además un aumento muy grande de la población de calle en Montevideo, que además de lo terrible que es que aumente la población de calle por la situación de esas personas, también incide en la convivencia, en la situación sanitaria de la ciudad, todo. Ahora, ahí importa mucho la sinergia, lo que se puede hacer desde el gobierno nacional y gobierno de Montevideo, que ahora van a tener, en principio, si el Frente ratifica su gobierno de Montevideo, el mismo signo político, ¿verdad? Absolutamente. Una de las cosas que el segundo día tenemos que hacer es ir al diálogo con el gobierno nacional.
no solo por esto que hablaba de los proyectos de zona metropolitana que involucran Intendencia de Montevideo, Intendencia de Canelones, quizás después eventualmente Intendencia de San José y el Gobierno Nacional. Yo escuchaba con beneplácito a la futura ministra de Transporte decir que este gobierno va a tener como una de las prioridades la movilidad metropolitana. Pero además los vínculos financieros entre gobierno e intendencias. Es clarísimo que después de 15 años, donde se habían generado reglas de juego de transferencia financiera entre gobierno e intendencias ecuánimes, transparentes, que se cumplían en tiempo y forma, en este gobierno esas cosas cambiaron y hubo claramente un talante discriminador contra las intendencias de Montevideo y Canelones. Eso es clarísimo. Se recortaron recursos justamente en los programas que atendían a la zona metropolitana, como el Fondo Metropolitano de Infraestructura. Se recortaron recursos en varias áreas del gobierno a Montevideo y Canelones, mientras se ampliaban los recursos a muchas de las intendencias en el interior. Montevideo es el departamento que, según la población, es el que por lejos menos recibe recursos del gobierno central. Es como un déjà vu de lo que pasaba en los 90, cuando Montevideo era totalmente discriminada por los gobiernos nacionales de turno, porque era la única intendencia frente amplista. Eso es así, hay que recomponer ese vínculo, hay que volver a un esquema ecuánime de transferencias a los gobiernos departamentales. Es parte de un diálogo inmediato que vamos a tener con el gobierno nacional. Entiendo que las actuales autoridades de la intendencia ya deberían tener y van a tener ese diálogo una vez que asuma el nuevo gobierno. Sin duda, el tema del préstamo, ¿no? Este gobierno, que el Partido Nacional en particular haya bloqueado medio préstamo del BID, justamente la parte que iba para atender las inversiones en limpieza. Y después utilizan el tema limpieza como caballito de batalla electoral. La verdad que queda feo eso, ¿no? Suena como que se utiliza, se pone de rehén a la ciudadanía con fines meramente de política menor. Hay que recomponer los vínculos financieros, sin duda, y a su vez también hay que hacer cada vez más eficiente la gestión de recursos en lo que es la intendencia, ¿verdad? Hay que recordar que la intendencia también volcó recursos en este periodo en el contexto de la pandemia, en el terreno social, en el entendido o el diagnóstico que hacíamos todos en el Frente Amplio de que el gobierno no volcaba los recursos necesarios para atender los efectos económicos y sociales de la pandemia, aunque podía hacerlo. O sea, tenía los recursos para hacerlo y decidió no hacerlo. Bueno, ahí la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones, que también ha sido perjudicada por estas cosas, volcaron recursos adicionales a las políticas sociales en ese contexto tan grave que tuvimos con la pandemia. Muchas gracias, Mario Vergara, por habernos acompañado. Ha sido un gusto. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya volvemos con el café con nuestro querido amigo y colega Víctor Hugo Popi Avelando acá en Legítima Defensa, segunda dosis, quinta temporada. Para seguir transformando Canelones, tu aporte es fundamental. Si estás al día con tu contribución urbana o suburbana y sos buen pagador, tenés un 15% de descuento y un 10% por pago contado. Canelones, un departamento confiable, ordenado y en obra. Gobierno de Canelones. ¿Para qué te damos un servicio que apoya tus proyectos de vida con una unidad de reproducción asistida y tecnología de última generación? ¿Para qué hacemos terapias pet friendly que ayudan a los niños que están internados a sentirse casi como en casa? ¿Para qué te damos órdenes a especialistas, tickets de medicamentos, un equipo interdisciplinario para acompañarte en todo momento y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida
mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. ¿Para qué hicimos un centro integral de atención mamaria y trabajamos con los mejores ginecólogos en los distintos centros médicos? ¿Para qué ofrecemos un parto respetado, seguro y sin dolor con analgesia gratis y salas de nacer? ¿Para qué desarrollamos una policlínica de medicina sexual donde vos y o tu pareja puedan consultar a un equipo multidisciplinario especializado? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros beneficios y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. El Galpón Internacional 2025. Lo mejor del teatro del mundo en nuestra casa. Erika Rivas, Luciano Cáceres, Luisa Era, Cecilia Roth, Roberto Peloni, Hernán Gené, Grupo Besa y Renata Moreno. Seguinos en nuestras redes, entérate de todo lo que vendrá. Entradas a la venta en Red Tickets. Más información en teatroelgalpón.org.uy. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Hábitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Hábitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. Acérquese vecino que le vamos a contar. ¿Qué pasó? Hay buenas noticias en este carnaval. Hacer el surtido ahora es una fiesta. Pensa en Macro que te conviene más. Pensa en Macro que es negocio redondito. Que vuelen papelitos que la fiesta ya empezó. Ya empezó. Pensa en Macro y como dice el dicho, cuanto más comprar. Volvemos con Legítima Defensa Segunda Dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Sigan poniendo me gusta, sigan haciendo comentarios, sigan haciéndose socios y haciendo donaciones en este primer programa de la quinta temporada de Legítima Defensa Segunda Dosis. ¿Qué te parece, Popi? Hemos durado bastante, ¿eh? Más que la calle Pou. ¿Eh?
Vamos a superar. ¿Te acordás cuando en mayo de 2020, cuando arrancamos, la guerra que nos hacían a la revista? ¿Te acordás que hasta nos hicieron programas así para decirnos? Y vos ves, tenemos que ir viendo cómo... Piano se lleva lontano. Bueno, Popi, ¿cómo andás? ¿Cómo has pasado estos meses de vacaciones? Vos sos un analista político muy fino, entonces estás siempre leyendo, ¿o te tomaste algún día de descanso? No leo más diarios. Nunca tengo esa mala costumbre, me levanto de mañana. Ni te lees los diarios. Me leo todo. Es una mala costumbre. No puedes zafar, Tenés que zafar un poquito, Popi. Sí, pero no podés. ¿Pero no fuiste a la playa unos días, aunque sea? No fui. Me quedé acá, tuve ¿Con tu nieto? ¿Nació tu nieto, Popi? Nieta, ¿cuánto tiene? ¿Un mes, 2? Un mes. Va a cumplir, el lunes cumple 2. El lunes cumple 2 meses, Popi. ¿Y te la dejan? Te dicen, vení acá, La levanto, la duermo. ¿En serio, Popi? ¿Ahora la dormís vos a ella? ¿En unos años te duerme ella vos? ¿No? Sí. ¿Estás contento, Popi? ¡Qué lindo! Sí. Felicitaciones, ya te había dicho muchas veces felicitaciones, pero tu primera nieta, además. Sí, primera. Bueno, felicitaciones. Tardía, pero primera. ¿Por qué tardía? Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Popi, vamos a analizar un poco los... pará, no te conté. Yo me fui con un grupo de Legítima Defensa, estuvimos en México. Espectacular. Te viniste antes, ¿Por qué me vine antes? Es todo el lío con Trump ahora. Usted sabe que me encantó, ¿no? Pero me encantó. ¿Y cómo se nota las cosas que viene haciendo Morena? Vos sabés que caminando en Ciudad de México, por ejemplo en el centro de la Ciudad de México, cerca del Zócalo, toda esa zona, todos los puestos dicen se necesita gente, se necesita vendedor, o sea, hay como una oferta impactante por eso, claro, cuando te dicen el desempleo de México está en su mínimo histórico, y se nota, porque si vos vas caminando y en todos los lugares están llamando gente, están pidiendo gente, por lo menos para ese tipo de tareas comerciales, el Zócalo lleno, la zona céntrica histórica llena de gente haciendo sus compras, sus cosas, me impactó. Hay algo ahí pujante que se ve. ¿Te acuerdas los carteles de acá? No hay vacantes. Claro, justamente, cuando vos recorres las calles y ves que en ningún comercio se está pidiendo un repositor, una vendedora, un vendedor, te da esa idea de que acá no se consigue laburo con nada. Pero lo contrario se veía en México. Además, bueno, estuvo lindísimo. Fuimos a Teotihuacán, a la universidad, a la UNAM, a los museos. Bueno, Ciudad de México estuvimos varios días, pasamos fin de año allá, después fuimos a Playa del Carmen, en la Riviera Maya. Bueno, ya fuimos a Chichén Itzá, esa ciudad media de los famosa de los mayas, a Tulum. Bueno, una cosa impresionante, lindísimo pasamos. Con un montón de gente que son seguidores de Legítima, con los que pasamos muy bien. Y bueno, ya este año vamos a dar más viajes. Tenemos una excursión en agosto para el otro lado del mar. ¿Te acuerdas que el año pasado fuimos a Portugal y España? Sí. Ahora vamos a hacer otra. En agosto a la península escandinava, los países nórdicos. Mirá, ahí ya está, sale 24 días. Ahí lo pueden ver en pantalla. Es una cantidad. Arranca en Copenhague, Dinamarca, pero vamos a Oslo. No, pero es mucho más lo que vamos. Vamos a Noruega. Oslo. A ver si tienen más placas de ahí. Algunos los que quieran para poder hacer un post en los países bálticos. Pero no sé, allá ves como la cantidad de ciudades que son, ¿no? Y Helsinki, Estocolmo, Copenhague, Riga, bueno, todas los allá, Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, y además los que quieran pueden hacerse un post en los países bálticos, ahí en Estonia, Letonia. Bueno, eso va a ser en agosto. Ya se pueden ir informando en el 092-982-986 los que quieran con Legítima Defensa recorrer estos destinos escandinavos. Yo te decía lo de México, lo de Trump. Sí. Me acordaba una frase que le adjudican a Porfirio Díaz, creo que no es de Porfirio Díaz. Esa de que pobre México. Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, sí, es de Porfirio Díaz, sí. Pero dice que no es, que es un puede ser García Naranjo. Puede ser, sí, puede ser. ¿No?
Pero viste qué fuerza que tiene Claudia Sheinbaum, ¿no? Qué bien que resolvieron el tema de la ¿cómo es? De la sucesión en México, ¿no? Porque Claudia Sheinbaum realmente... El otro día la vi discutiendo con gente de Vox, ella en México, ¿no? Sobre las culturas previas al desembarco español. Dice, no es ni en contra de dos mundos ni nada de eso, dice. Porque México sigue pidiendo la disculpa de España, ¿no? Y Vox dice que no, de ninguna manera. Pues ¿qué me pasó? Fui con mis hijos fueron a esta excursión y llegamos con los niños a Chichén Itzá, que era la ciudad esta de los mayas, y cuando uno está enfrente de los templos ahí de Chichén Itzá, se da cuenta de algún modo de, esto era muy superior a los conquistadores, ¿no? Los arrasaron, pero esto es muy superior. Es una cosa como que te impacta no la parte solo arquitectónica, sino todo lo que implica ahí de conocimiento de astronomía, de cosas. Está hecho todo de un modo de que cuando sale el sol las sombras hacen esto y vos aplaudís y el sonido que reverbera es el sonido de los quetzales que están a 2000 kilómetros al sur, los pájaros esos que vienen de Guatemala, la cultura. Es una cosa que yo no podía creer. Esto te impacta. A mí me impactó de una manera que dije, wow, mira lo que eran estos tipos. Una civilización a la altura de la egipcia o de las grandes civilizaciones de la antigüedad. Mesopotamia, sí. Entonces yo entiendo a la presidenta de México cuando dice, pará, acá lo que había, y ni hablar también allá en los aztecas, los mexicas, ¿no? En el Templo Mayor vos ves lo que era eso. Bueno, toda la Ciudad de México está sobre Tenochtitlán, la ciudad de ellos. Eran muy superiores. No, es muy superior. Qué poco se estudia acá en Uruguay, por ejemplo, esas culturas, ¿no? Mesoamericanas. En la escuela, eso sí. Me parece que se estudia más Egipto y está bien, pero en fin. Pero nosotros somos muy miramos mucho para allá. Hay mucho para Europa, además, ¿no? Sí, me parece que sí. Bueno, Popi, hablemos un poco de las cosas... Yo te iba a decir una cosa, perdón que te interrumpa, pero... No, por favor. Me asombró lo de la firma del proyecto de Neptuno. Me asombró, digo. Es escandaloso. Es escandaloso. Vos fíjate que Tabaré Vázquez dejó sin firmar, pero listo, el préstamo para hacer Casupá, pero no se lo dejó firmado. Ya estaba aprobado por la CAF. Está aprobado, preaprobado. Pero no lo firmó. No. Que resuelvan ustedes, ¿no? Acá se lo dejó prontito, para que él pusiera el gancho. Acá no, acá resolvemos nosotros. Porque no tiene nada que ver Tabaré Vázquez con la calle Pou. No, claro. Y él se va a dar cuenta de eso históricamente, la dimensión de estadista de Tabaré Vázquez, con estas cosas llenas de mezquindades y de cosas que además huelen mal, Popi. ¿Por qué el apuro de afirmar algo que sabe que el gobierno que viene no quiere? Y que, como nos mostraron los compañeros de Data 360 acá en Legítima el viernes, tampoco aprueba la gente. Si además que es un negocio, por ejemplo, de Casupá, es una resolución del ente estatal que le compete eso, el agua potable. Pero acá lo de Arasatí es un emprendimiento privado, que vos le das vía libre, ¿no? Es una iniciativa de un consorcio de empresas privadas. Claro. Que lo presentaron a la OCE. A la OCE. Y es mucho dinero, pero es mucho dinero, que además va a ser más, porque viste que es mucho en el plan y eso siempre es más caro de lo que parece, ¿no? Siempre es así, además son 50 millones de dólares que tiene que pagar anualmente OCE. Un presupuesto que creo que nos sobrepasa los 100, ¿no? No, es una cosa que termina comiéndose a la OCE. Fíjate que la OCE dice que tiene problemas, va a haber problemas con la potabilización, pero además tiene problemas con las cañerías, el agua que se pierde por ruptura de cañerías, que no han podido resolverlo, cuesta mucha plata eso, ¿no? Sí, es una cantidad enorme además de agua que se pierde. 50%. ¿Qué te parece? Una barbaridad. Entonces la atás de mano a la OCE, ¿no? ¿Y qué hará el frente con esto? Y qué hará el frente con esto? Bueno, el frente, yo creo que va a ser un frente, ¿no? Porque no va a haber frente. ¿Qué hará el frente con esto? Porque no va a haber frente. 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 Porque no va a haber frente
No sé, porque además hay una cosa... Hay que estudiar el contrato, ¿no? Hay que ver el contrato, porque además, ya no sé, son todos capitales uruguayos o con residencia en Uruguay o hay alguna multinacional. Porque eso no lo sé, porque ahí tendría su problema. Porque si vos tenés, por ejemplo, si hubiera, vamos a poner un caso, hubiera un belga, tenés un tratado de protección de inversiones con Bélgica, ¿no? Entonces, si tenés un juicio, ¿sabes dónde vas a resolverlo? A Estados Unidos, al CIADI, al Banco Mundial. Como fue lo de Philip Morris, ¿no? Que ahí se ganó, pero acá sería distinto, ¿no? Entonces hay que ver, te ata mucho de mano, porque tenés que calibrar ahí cuáles son los riesgos y los beneficios de decir, no, esto va para atrás o esto sigue para adelante, ¿no? Es complicado. Sí, hay que estudiar, yo qué sé, no sé. Yo te pregunto a vos qué pensás que va a ser, porque no sé qué va a ser. Acá Mario Vergara nos acaba de decir que bueno, hay que estudiar mucho el contrato, porque claro, ese contrato es lo que tienen, es que después reclaman indemnizaciones, cosas así, ¿no? Te dice, si se van para el CIADI... Sí, pero es escandaloso lo que hizo la calle Pou. Esperable para mí, esperable. Porque él es así. Sí, que lo hizo también ahora. Y además, por otra parte, yo tengo la peor opinión. Entonces, además, me resulta sospechoso. Me gustaría saber a fondo por qué firmó. Dudo que haya firmado eso porque quiere resolver el agua potable del área metropolitana. Cuando además no se le demuestra creo que mucho. no lo resuelve. Y además cuando sabe que todos los técnicos de la academia le están diciendo que no. Otros temas que están en la vuelta es, bueno, empezó la campaña hacia las municipales, empezó con un poquito de agresividad, ¿no? De parte del candidato de la... Sí, con una especie de motosierra de Martín Lema, ¿no? Sí, que arranca por TV Ciudad, ¿no? Si quiere liquidar TV Ciudad. Casinos, sí. Y los casinos. Y los casinos. Los casinos, el casino. Lo de TV Ciudad es como que le tienen bronca, no quieren un canal de televisión que diga algo distinto a lo que dicen sus canales, que son los privados. Son los privados, claro. Que son como públicos, porque son privados, pero en realidad, ¿cuántos millones de dólares le dio el gobierno a la calle Pou? Sí. Son sus canales. Le dio por la vía del negocio Canaltel, le dio por la vía de no cobrar el canon, ¿no? ¿Y qué otra cosa fue que le dio? Y los negocios con Antel local y lo de Vera TV, la transmisión de... Sí. Muchos millones. Eso. Pero además le dio la posibilidad también de la fibra óptica, ¿no? Sí, que dice la vicepresidenta Carolina Cose que hay que revisar eso, que Antel tiene que revisar eso, que está hecho para lastimar la infraestructura privada y la pública, ¿no? Sí, claro. Habrá que ver qué hace el frente con eso, pero eso es un negoción que planteó, que bueno, que les dio, que les favoreció el gobierno de la calle Pou. Pero a mí ¿sabes lo que me hace acordar? Voy a exagerar un poquito, ¿no? Porque el canal TV Ciudad es un canal cultural también, ¿no? No es simplemente un canal de entretenimiento, de información. Y me hace acordar a la frase que le adjudican también a Goebbels, que no sé si es así. Es cuando escucho la palabra cultura, echo mano la pistola del revólver, ¿no? Es una onda complicada esta, ¿no? Para mí, TV Ciudad, no sé qué dirán los números, creo que dicen eso los números, pero en los últimos años aumentó muchísimo su rating, la cantidad de gente que lo ve, porque es mejor, porque es un proyecto mejor. O sea, no es que antes fuera malo, pero ahora más se metió con todo el tema de los periodísticos, de actualidad, y eso mejoró, abrió una ventana que no estaba. Y muy superior a Canal 5, por ejemplo, que llegó a tener mucho más rating en Canal 5. La gestión del ahora diputado Gerardo Sotelo en Canal 5 fue, como es Gerardo Sotelo, un tipo, no podíamos esperar otra cosa, ¿no? El otro día, viste, Sotelo cambió parte de las radios al lugar físico, ¿no? Del Canal 5. Y mostraban las goteras de la nueva edificación que la hizo, creo que sobre la base de contenedores. Sí, con container. Cuando además tenés unas preciosas instalaciones en la Ciudad Vieja y no sé por qué se le ocurrió hacer eso. Yo hago algo para dejar su huella.
Viste que si hay algo peor que un burro, es un burro con iniciativa. ¿Eh? No, pero hay que mandar una radio en container, ¿no? Eso la verdad que es como un... En fin, para mí TV Ciudad fue mucho mejor. Este periodo, además creo que tienen los números, lo acompaña. De todas maneras, yo estoy muy a favor de que haya televisiones públicas. ¿Sí? Algún periodista de los canales privados creo que decía... No tiene por qué haber televisiones municipales, no es antidemocrático. Pero todos se refieren después a la BBC, a todo eso, que son públicos, ¿no? Sí, porque además están ahí. La radio y televisión francesa, la radio y televisión española. Y están ahí en los canales privados, esos canales son muy ecuánimes. No vaya a ser que haya otras voces. Bueno, a mí me parece que ese tipo de campaña no le suma ni un voto a Martín Lema y que va... Además, lo que decía Mario, ya le salió la candidata del Partido Colorado diciendo que no piensa lo mismo. La doctora Virginia Cáceres dice que no está de acuerdo. Efectivamente. Además no hay acuerdo entre los candidatos. ¿Y este otro? ¿El que vive en Suiza? ¿El militar? ¿Lo tenés? García Rijo, ¿eh? Roque. No. Sí, Roque García. Tipo... Quiere privatizar también. Y además es un tipo un poco... ¿No dice que hay que meter militares en la intendencia para compensar a Deón? Sí. En comisión. En comisión. Pero después de la experiencia de Cabildo Abierto y los acomodos y las peleas internas entre... ¿no? ¿Pero qué tiene que ver además un militar? Y ahora resulta que después que lo que ha sido lo de Manini y su esposa y todo esto, no van a decir que son... Los militares son... Y aquel que estuvo en ACE, ¿te acordás? ¿Te acordás? Lo sacaron. Que acomoda. Entonces, ¿qué son? Ellos son de echado de virtudes, toda la probidad, para compensar a los funcionarios públicos, a los funcionarios municipales. ¡Ja! En fin. Ellos tienen la idea de que el ejército, las Fuerzas Armadas son la última reserva moral de la sociedad uruguaya. Esa es la idea que tienen, ¿no? Entonces, y que todo lo demás... Por algo a los presos políticos, a los civiles, le decían pichis. Además son los pichis. No, tremendo. Tremendo. Para mí no tienen ninguna chance. Y las candidaturas que presenta el Frente Amplio son muy fuertes, porque está Verónica Piñeiro, que es muy joven y bióloga y ya tiene experiencia de gestión en la parte ambiental de la Intendencia, vicepresidenta del Frente Amplio. Está Mario Vergara, que es un político de primer nivel, y Salvador Esqueloto, ex decano de Facultad de Arquitectura, siempre muy cercano a Mariano Arana. Yo lo conocí siendo él, lo conozco bien, pero lo conocí siendo decano de Facultad de Arquitectura, integrante del Consejo Directivo Central. Es una persona experta mismo en cuestiones urbanas. Tiene un taller, el taller Esqueloto. ¿No estuvo en vivienda también? Y en vivienda. Claro, sabe muchísimo de estas cosas. O sea, tiene candidatos de todo lo... ¿no? Experto en urbanística también. Por eso, me parece, sí, él es como muy cercano, siempre fue muy cercano a Mariano Arana. Mariano Arana, claro. Así arranca la campaña municipal en Montevideo. Sí, pues está la de Canelones. Yo no sé cómo está la campaña en Salto, donde también hay coalición republicana, ¿no? Y hay que ver, va a arrancar, hay algunos números ya, porque vi alguna encuesta que manejó Eduardo Preve, pero hay que ver, ¿no? Hay varios lugares, es en Salto, en Canelones y en Montevideo, que se presenta la coalición. 3 lugares, sí. Sí. En Canelones el Frente va con una candidatura única, el Pancho Leñani. Sí. Que con los niveles de popularidad que tiene Yamandu Orsi en Canelones... Fue el secretario general. No fue secretario general, para mí gana caminando. Pero hay departamentos donde creció mucho el Frente Amplio y va a ser muy competitiva la elección. Fue San José donde ganó Orsi, ¿no? Sí, pero San José yo creo que va a ser competitiva y en otros departamentos también. Va a estar muy interesante el tercio municipal. Sí, porque además hay otros departamentos donde si vos sos el tercio mayor, ganás. Seguro, porque no hay segunda vuelta acá. No hay coalición republicana. Efectivamente. No hay efecto balotaje, digamos, ¿no? ¿Qué opinás, Popi, de esta decisión de la calle de vetar la invitación? Yo creo que a Venezuela, Cuba, Nicaragua. Sí, legalmente lo puede hacer, ¿no? Y lo hizo.
Bueno, no sé si es legal, pero... creo que sí, pero... ¿Cómo se tramitan las invitaciones? El gobierno entrante le dice al gobierno saliente... Quiero esto. Invíteme a estos. Y el gobierno saliente habitualmente lo que hace es invitar a eso. Pero además también es esa cosa inconsulta, ¿no? Porque independientemente de si lo iba a invitar o no, lo que dijo el Frente es que iba a invitar a todos los países con los que se tenían relaciones diplomáticas, ¿no? Seguro. Entonces, ¿por qué vos tomás la decisión de estos no? Cuando te vas, para no saludarlos en el acto. No, porque la calle Pou participa de estas cosas fundaciones, liberal, no. Él forma parte de él participa de un esquema de la derecha internacional, que está organizada, que tiene sus propias actividades, sus cosas. Lo vas a ver. ¿Cómo es el centro de baile ahora? ¿Centro de Estudio de Desarrollo? El Centro de Estudio de Desarrollo, sí. Que dije este hombre Bonilla va a ir para ahí, en teoría. Es un think tank de la... Sí, son liberales. Sí. Liberales libertarios, digamos. Está cada vez más a la derecha, además, ¿no? Es un poco lo que está pidiendo los editoriales del diario El País y eso. Hay que irse a un tono Milei, un tono Trump, dicen. Me acuerdo de ese editorial, sí. Y están en esa onda. Y así arrancó Trump. Pues qué terrible lo de Trump, porque esto que quiere hacer con Gaza. Sí. Siempre detrás de las guerras hay un negocio. ¿Te acordás de la reconstrucción de Irak, no? Sí. Se peleaban por la reconstrucción de Irak, que no sé en qué quedó, ¿no? Y bueno, las contratistas norteamericanas tuvieron mucha incidencia. De todas maneras, como el control nunca es total, no es que... Pero acá quiere echar a todos los gazatíes, a todos los palestinos. Sí, desplazarlos. Y hacer un Miami ahí sobre el mar. Y tomar el poder. ¿Y Netanyahu qué dice? Sí, estaba contentísimo Netanyahu. Porque le saca Netanyahu habló en el púlpito del propio presidente de los Estados Unidos el otro día cuando estuvo... Es más, Donald Trump le acomodaba la silla como si fuera un empleado de él. Porque tiene mucha incidencia. De todas maneras, eso ya tiene el rechazo internacional, incluso de Egipto. ¿Sí? Pero demuestra, y además nunca lo va a poder hacer porque ¿no viste lo que resistió la población de Gaza? Cuando se llegó a esa tregua, los intercambios de prisioneros, por rehenes, sí. La ruta esa para volver desde el sur de Gaza hasta Gaza, ¿no? hasta el norte, era de 400 o 500.000 personas caminando. Sí. No lo vas a echar nunca de su tierra. Pero... Sí, pero además, mirá que hubo resistencia en Gaza. Le costó... Sí, seguro. Le cuesta a Israel, ¿no? Pero claramente es una limpieza étnica, ¿no? Sí, lo quiero echar, que lo agarre Jordania y los agarre Egipto. Hay que barrer una población. Y después le va a tocar a Cisjordania también, ¿no? Una nueva Nakba. Con aquel desplazamiento que se hizo en el 48. Sí, es terrible. Pero más, fíjate vos, ahora cambió el Golfo de México, no se llama más Golfo de México, se llama Estados Unidos. Para Estados Unidos, en la plataforma continental de ellos, ¿no? Bueno, Google Maps, si cualquiera que tenga ahí celular va y busque en Google Maps, donde busca para ir a cómo llegar a un lugar, y vayan hacia el norte, hacia el Golfo, y van a ver que le pusieron Golfo de América. Sí, porque son todas empresas que hacen lo que dice el Departamento de Estado. Pero la Enciclopedia Británica, ayer lo reconoció Claudia Sheinbaum, anteayer, dijo que de ninguna manera iba a hacer ese cambio. Hace más de 420 años que se llama Golfo de México. Sí, además la escuché a la presidenta mexicana, que va a hacer el juicio a Google, ¿no? Y lo que pasa es que es lo que la gente para mí la gente tiene que entender esto. Olvídense de que Google, de que Facebook, de que Meta, de que Twitter, de que cualquiera de esas cosas son neutrales. Ahora, son está gobernando, agentes del Departamento de Estado. ¿Está gobernando Silicon Valley y Estados Unidos? Bueno, en la asunción de Trump no estaba Zuckerberg, dueño de Meta, Elon Musk, que tiene un cargo inventado para él, donde da órdenes. Ahora
la justicia Estaba Bezos estadounidense también, estaba Bezos. y Jeff Bezos, el de Amazon. Es impresionante lo de Elon Musk, que pretende gobernar desde ahí, que es, bueno, está suscitando además es tremendos problemas ahí porque no tiene, ni siquiera es un cargo real. Pero además es australiano, ¿no? No, nació en Sudáfrica, ¿no? O sudafricano, sí. Y no está ahí atrás de eso que empiecen a sancionar a Sudáfrica porque por las expropiaciones, dice, de tierra a los blancos. O sea, salen a proteger a la gente del apartheid. Sí. Es como impactante lo de... Además, son los multimillonarios gobernando los Estados Unidos. Un grupito. Y pretende gobernar el mundo. Además, esto de Trump, Groenlandia, Canadá. Pero no lo digas muy alto, que se van a enterar en los canales de televisión uruguayos que siguen hablando de Venezuela. Tenés al presidente de Estados Unidos diciendo que se va a quedar con el canal de Panamá, que se va a quedar con la isla de Groenlandia, incluso llamó a la primera ministra danesa a insultarla, que se va a quedar con que quiere que Canadá pase a ser un estado. Y yo acá miro la televisión uruguaya y siguen hablando de Venezuela. ¿No se enteraron todavía? ¿No se enteraron de que es una especie de neoimperialismo, además tecnofeudal? Porque, sí, el neocolonialismo es eso. Impresionante. Da órdenes. Dice Trump, voy a hacer... Mando gente para Guantánamo. Deporto a la gente... Y con grilletes. Esposada y con grilletes. ¿Habrán mandado algún uruguayo ya? No sé si mandó uruguayo. No, van a mandar. Algunos que estén sin papeles lo van a querer mandar en un avioncito. Y que diga que la calle los recibe esposados, supongo, ¿no? Porque mira si va a levantar la voz. Pero puede suceder también uruguayos. No es la mayor población de indocumentados en Estados Unidos. Sí. Con respecto a otras. En general son centroamericanos, ¿no? Sí, o venezolanos, Sí. Pero es medio impactante, ¿no? Impactante. Popi, vamos a tener un año muy intenso en novedades políticas, en todos los cambios que se van a venir. Ayer asumió el Parlamento, en pocos días, en 2 semanas, asume el presidente Orsi, y además es un año que hay elecciones municipales, rendición de cuentas y finalmente se estará discutiendo el presupuesto para el quinquenio. Porque el gobierno nuevo va a tener sus limitaciones, como decía Mario Vergara, pero además tiene presupuesto votado por este gobierno. Sí. Hasta el 26 no va a haber presupuesto nuevo. Eso es un problema. Sí, sí, pero bueno, eso siempre es, cada gobierno siempre que asume tiene esto. Sí, pero una cosa es de venir de gobierno frente amplistas, como pasó 3 veces. Otra cosa es venir con este gobierno blanco de coalición que fue restaurador, ¿no? Sí, y además no ha sido una transición prolija. Se han quejado mucho las autoridades entrantes de que no les dieron toda la información, de que les han retaseado la información por todos lados. No ha sido nada fácil, pero bueno, con las semanas, con los días se va a tener un panorama más claro. Hay una cosa que yo quería decirte, tiene que ver con el déficit fiscal. Habría que ver cuánto incide en el déficit fiscal el aumento de las exoneraciones, ¿no?, a las empresas. Porque vos fíjate lo que pasó con la empresa japonesa esta de autoparte. Tenía 1000 exoneraciones, ¿no? Y creo que hay una tendencia muy importante que vamos a tener que ver, que es para que hables con Rodrigo, no conmigo, que es el tema de los aranceles de Trump, ¿no?, que ahora puso al hormigón, al acero, le puso a China, suspendió por un mes a sus socios del Tratado de Libre Comercio que tiene con Canadá y México. Pero si va a poner aranceles, lo que van a hacer las multinacionales es tratar de abaratar los costos, ¿no? Y si el futuro para las nuevas inversiones es que sean maquiladoras, eso va a ser un problema. Porque por algo van a Paraguay, ¿no? Y sí, va a ser un gran problema, pero bueno. Es una dificultad que va a enfrentar el nuevo gobierno, que hay que ser consciente de eso también. Bueno, Popi, nos vemos el domingo que viene. Nos vemos el domingo. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.